Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Atentos porque hoy tenemos el capítulo más duro de locuras de Rocío Carrasco, en este capítulo 10, de nombre El Nuevo Testamento, que entre otras lindezas ya os adelanto, que llama maltratador sin llamarlo a Ortega Cano, pero bueno, casi la palabra maltratador sería más suave de lo que dice aquí, porque lo llama perro. Dice que no se portó bien con su madre y que es una mala persona, entre otras lindezas. Atentos porque hoy es un día de números. Hoy habla del testamento de Rocío Jurado. Sabéis que este resumen primero, siempre divido los episodios en dos partes porque hay muchos datos. Esto es como 40 minutos del capítulo, un capítulo de 1 hora y cuarto en esta ocasión. Eh, este documental empieza con la muerte de Rocío Jurado, y con imágenes de todos en el funeral, ¿vale? Ponen imágenes de Rocío Jurado feliz por la unidad familiar y de repente Rocío Carrasco sale toda chula diciendo: tú te creías que todo estaba bien, que la unidad familiar era real y era falso. Dice, era simplemente intereses de la familia por llevarse bien. Habla de los días posteriores de la muerte de Rocío Jurado, que eran días de vacío y de sentirse huérfana de una forma horrorosa. Dice que se apoya en Fidel y que con fotos de Amador en pantalla vemos cómo van poniendo música de terror. O sea, absurdo, como si fuera una película de miedo, ¿no? Dice, de mi tío Amador no me fiaba porque lo filtraba todo. De Gloria lo mismo, tras lo del episodio del mueble, que para los que no lo sepan es que decía que llegaba a casa de Monte Alto y que ya estaba diciendo: este mueble lo quiero yo en mi casa, ¿no? Sale Paloma García Pelayo y dice que Rocío Carrasco se planta y dice hasta aquí, y que eso es donde empieza el conflicto con la familia. Empieza a hablar de que José Antonio y Gloria se quedan un mes en La Moraleja después de la muerte de Rocío Jurado, que Ortega se queda viviendo en Moraleja, que Amador y Rosa se van a su casa de Torrejón de Ardoz, y vemos a una Rocío Carrasco con falsas lágrimas diciendo: yo estaba sin padre, sin madre, y me estaba dando cuenta ya que también sin mi hija, hablando de esos supuestos malos tratos que dice ella tener, que son falsos según la justicia, ¿no? Eh, Dice, Ana Iglesias me llama para la apertura del testamento y voy sola, sin Fidel. Raro. Raro porque sabemos que la filología del Fidel siempre es manipularlo todo, ¿no? Entonces, algo pasa aquí, pero yo creo que todo está pensado al dedillo. Esto es para preguntar a Amador en nuestro directo, que seguramente hagamos hoy directo de noche, ¿vale? Eh, Según Ana Iglesias, según estas cartas que van poniendo de Ana en el documental, que oye, poco más es un guión de 100 folios, ¿vale? Es una locura pensar que esto lo ha escrito ella, pero bueno. Dicen, tus tíos se querían hijos en la herencia y así se portaron. Eh, Dice Rocío Carrasco, Amador y Rosa no esperaban lo que tenían, pero José Antonio y Gloria esperaban mucho más. O sea, aquí al menos dejan bien a Amador. Habla de que a Amador y a los hijos le toca una nave. Que a Ortega... A ver, aquí si me equivoco en alguna cosa, lo digo porque son tantos datos, yo lo he anotado todo, pero si me equivoco en alguna cosa, perdonadme, pero es que es una cantidad brutal de datos de herencia de un patrimonio que asciende a una auténtica barbaridad, ¿no? No sé si... Bueno, ya lo miramos, lo voy contando todo, pero a unos 10 millones de euros de activos, ¿vale? Ortega Cano gana el usufructo de la ganadería y la sociedad que tenía esta ganadería. Una ganadería que dice ella que solo tenían un usufructo, que es la primera vez que escucho esto. El usufructo, hay que ver las peculiaridades. Si se muere la ganadería, se muere y no hay nada más. Lo que intenta decir Rocío Carrasco con esto es que esa ganadería, cuando falta Ortega, tiene que volver a Rocío. Pero claro, si se ha liquidado en vida, no vuelve nada. O sea, te fastidias. Ahí no tienes nada. Gloria y Amador, la finca de los naranjos que todos conocemos, que es la que sale en el documental de Mi hermana del alma. Eh, el hijo Fernando, el hijo de Amador, otra nave, que siempre lo he contado en estos directos. Juan de la Rosa, un apartamento con todo lo que había dentro en Chipiona. Hijos de Gloria y José Fernando, o sea, hijos, quiero decir,
hijos de Rocío Jurado, que son Gloria y José Fernando, tienen una cuarta parte de Monte Alto. A Rocío Carrasco le corresponde la mitad. Hay que decir que luego se queja de que con esa mitad tuvo que pagar las deudas y tuvo que pagar los costes de la herencia, porque tienes que liquidarlo todo para heredar. O sea, tú heredas los activos, pero tienes que pagar los pufos. Y se queja, luego lo vamos a contar en datos. Dice, atención aquí, que Rocío Carrasco es la heredera universal. Hay que recordar que es el heredero universal del ámbito artístico, ¿vale? Porque es que está empeñada en hablar de que es heredera universal de todo. Heredera universal de todo lo demás, según ella, con la mitad de la finca de la Moraleja, que es Monte Alto, ¿vale? Ella intenta decir con esto que todo lo que no está puesto en papel, todo es de ella. Y luego a Gloria le toca a mi abuela Rocío. Y dice Rocío Carrasco que no está contenta con esto, ¿vale? Rocío Carrasco dice que no soportan que sea heredera universal y que, atención a la palabra, que a ver si me sale, ¿eh? Dice que este testamento es inoficioso. ¿Qué quiere decir inoficioso? Porque tengo que buscarlo. Pues que no se puede ejecutar. Según ella, esta es una interpretación de ella, que os puedo garantizar que no. O sea, la interpretación es la que pone la persona del testamento y pone claramente el testamento que la moraleja para ti, la finca está para ti, la nave para aquí. Pero dice Rocío Carrasco que como el testamento habla de participaciones de acciones que son las que gestionan esa herencia, que ella podría haber dado 100 participaciones a ti, 100 participaciones acá, y no darles las propiedades, solo darle participaciones de la sociedad. Y que es Fidel la que le convence de lo contrario. No, bonita. No funciona así. O sea, si la persona había puesto que heredasen fincas, naves y demás, y ella aclaró que por acciones, tú tienes que darles las fincas, naves y demás, porque es totalmente penable, denunciable, y además vas a decirme tú a mí que sabiendo lo que te iba a quedar encima ibas a hacerlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que es muy listilla. Rocío Carrasco es muy listilla y quería quedarse con todo, con ese fraude de ley o fraude de interpretación, ¿no? Sería un engaño a la memoria de Rocío Jurado, que eso si hubiese sido, si hubiese salido en televisión y se hubiese hecho así, sería un escándalo sin precedentes en España, ¿vale? Y dice que es impensable que los nietos no heredasen. Dime tú a mí en qué testamento heredan los nietos. Lo raro hubiese sido que hubiesen heredado. Por mucho que intentes decirlo, es raro que hubiesen heredado. Pero también sabemos que no ha heredado ningún nieto porque te dio a ti unos 4 millones de euros de la herencia en valores porque pensaba que tú ibas a dar algo a los nietos. Rocío Carrasco, por mucho que nos digas, se ve que esa era la intención de Rocío Jurado. Rocío Carrasco hereda la mitad de la finca del administrador a nombre de una sociedad, la mitad de la finca del administrador a su nombre, la mitad, la mitad de la casa de Monte Alto, ¿vale? Royalties, la marca, el nombre, que dice que apenas le dan nada de dinero esto, ya lo explicaremos. Y también hay sorpresa porque hay dos hipotecas en la Moraleja. Una de 126.000 euros y una de 184.000 euros, ¿vale? La Moraleja está valorada en 3,4 millones de euros. La ganadería en 220.000 euros. La casa de la abuela Rocío en 390.000. Un valor irrisorio, según Rocío Carrasco. La finca de los Naranjos, la finca de Amador, en su plenitud, totalmente, está valorada en 2,3 millones de euros. Los royalties, las marcas y los derechos de Rocío Jurado, atentos, porque dice que como Rocío Jurado no vendía discos, por eso lo dijo ya en un capítulo anterior, ¿no? Todo lo que dice está totalmente guionizado, y eso lo dijo hace 2 capítulos para que pensemos que esto es verdad. Dice que la marca de su madre y sus royalties solo están valorados en 12.628 euros. Yo esto no me lo creo, con todo lo que se está moviendo de Rocío Jurado, esto es imposible, completamente. Además hablamos de un artista que vende mundialmente. Esto es porque por alguna historia la marca está valorada así, pero realmente esto tiene que dar beneficios millonarios al cabo del año, o al menos mucho más dinero que 12.000 euros. Yo lo siento, pero esto no me lo creo. Rocío Carrasco dice que hereda acciones de una bodega de vinos por valor de 1.803 euros, acciones del Banco Santander por valor de 1.152 euros, metálico en el Banco Santander por 20.000 euros, metálico en el Banco Español por 1.200 euros y una participación de su sociedad de 2,746.000
o sea, 2.746.000 euros, que son cifras grandes, pero que aquí está una sociedad que realmente es la propietaria de todas las naves, de los pisos, de los campos y demás. Entonces que realmente ese valor es de la sociedad, el valor en su conjunto, pero que esto es lo que se va a repartir en la herencia. O sea, ya empieza a quejarse de que no va a heredar nada, ya os lo digo yo, ¿vale? Se queja de que lo importante lo heredaron los demás, que ya no heredó nada. Yo os lo empiezo a adelantar porque es muy gracioso, ¿no? ¿Y qué más? Pues, entre otras cosas, habla de que el dúplex de Juan, ¿vale? Habla de que el dúplex de Juan o sea, el tío Juan, está valorado en 144.000 euros. Que la nave de Amador en 603.000 euros. Que la nave de Fernando, el hijo de Amador, en 193.000 euros. Que el ajuar doméstico, que son aparte también las joyas y los abrigos, está valorado en 314.000 euros. Que el total activo de la herencia son 10 millones y medio de euros, ¿vale? Pero por otro lado, el pasivo es también muy tocho porque préstamos debe 1,5 millones de euros. De gastos de defunción y enfermedad 214.000 euros. De IRPF y otros impuestos 1.547 euros. Del IRPF de 2006 2.630 euros. Y de otros gastos menores, todo sumado, el pasivo de la herencia es de 1.800.000 euros, ¿no? Es decir, 10 millones y medio de activos, 1.800.000 de pasivos, que tienen que ser liquidados para que todos hereden, incluida ella. Son datos muy específicos, pero que son importantes de contar, ¿vale? Y salen deudas que no estaban previstas. Por ejemplo, de Houston se había hecho la gala de televisión española para pagar la primera vez, el primer viaje, pero de la segunda vez que estuvo Pachucha no se había pagado y no se sabía eso. Y eran más de 447.000 euros. También había un crédito agrario que se renovaba solo, que se renovó mientras que ella estaba muerta el último año y tuvo que pagar 120.000 euros de ese crédito. Pero bueno, ella lo vende como que tuvo que pagar ese crédito, pero es que si es un crédito que no has usado porque ya no estaba viva y no lo usó para la ganadería, estoy convencido, ese crédito lo tuviste que pagar con el mismo dinero que te dio el banco. O sea, absurdo. A lo mejor con algunos intereses de más. Son gastos totales de 1.168.000 euros, ¿no? Al final. Y la cosa está en que, según ella, por lo de la moraleja, su parte, después de venderse por 3.100.000 la casa y demás, solo ganó 1,5 millones de euros, la mitad, ¿no? Pero con las deudas que estábamos diciendo, 1.168.000 euros, solo le quedó de la moraleja 335.000. Como diciendo que la gente dice que heredó 1 millón y solo heredó 335.000. Luego ya empieza a hablar de jaleos en la familia, de que su primo Fernando, o sea, su primo Fernando, que fue quien heredó una nave, que era el hijo de Amador, había heredado esa nave y esto había picado mucho a José Antonio y a Gloria, porque ninguna de sus hijas, una de ellas también ahijada de Rocío Jurado, pues no había heredado nada, ¿vale? Que además dice Rocío Jurado aquí en este capítulo que había problemas de multas de Hacienda menores, todo por problemas de Amador. O sea, ella tiene que estar difamando constantemente, ¿no? Y dice que Rocío Carrasco en varias ocasiones, Rocío Carrasco en varias ocasiones habla de que Ortega Cano dio mala vida a Rocío Jurado. Aquí vamos a lo peliagudo, ¿no? Y que un día ella dice que Rocío Jurado fue expulsada de Hierbabuena. Que en realidad esto pasó más veces, pero que una vez en concreto, después de una gran discusión, por precisamente inversiones en Hierbabuena, pues ella acabó echada de Hierbabuena, que pidió ayuda a su hija y a Fidel a que fueran a buscarla, que estaba sentada en las escaleras de Hierbabuena, que ella quería increpar a Ortega, pero que Rocío Jurado no se lo permitió. Aquí da a entender que hubo una discusión de malos tratos, así de claro, ¿vale? Y es tremendo que esto se suelte así como si nada. Pero es que encima lo que intenta decir es que Rocío Jurado era como obligada a los gastos de hierbabuena. Hay que tener mala leche, ¿vale? Rocío Carrasco está como amargada de que su madre gastó muchísimo dinero, y cuando decimos muchísimo dinero, da a entender que cifras a lo mejor de medio millón de euros en los muebles de hierbabuena, ¿no? Y que claro, esa parte, hierbabuena no es de su madre, y por lo tanto todo eso se lo quedó Ortega. Y es lo que le repatea muchísimo a Rocío Carrasco en el documental. Dice la narradora, ¿por qué no denunciaste los maltratos que dan a entender? Dice Rocío Carrasco, yo no podía con lo mío como para poder con lo de ella. Gloria lo sabía todo, Amador no lo sé, pero creo que también. Por lo tanto, Gloria es aquí la persona que más está denunciando a Rocío Carrasco en el documental.
Paloma García Pelayo dice que la familia normalizó todo este trato y es una vergüenza. Y Rocío Carrasco, quejándose de Amador por una entrevista que hay en el documental de Ana Rosa Quintana, porque está entrevistando a Ortega y Amador dice, este es mi cuñado, lo quiero, no sé qué, dice que Amador es increíble el grado de cinismo junto con el de Rosa, porque sabían todo lo del maltrato supuesto de Ortega Cano a Rocío Jurado y que es una vergüenza lo que estaban haciendo en televisión. Ortega sabe que no se portó bien con mi madre, que fue un perro y que fue una mala persona, dice Rocío Carrasco. O sea, una auténtica barbaridad, totalmente denunciable, por mucho que no diga la palabra maltratador, lo da a entender y para mí es peor. Y yo creo que esto va a acabar mal, esto va a acabar en denuncia, estoy convencido. Esto lo va a ver Gloria Camila, y esto va a acabar en denuncia. Es que es una barbaridad. Muy buenas, chavales, tremendo lo que ha pasado en esta segunda parte. He tenido que llamar inmediatamente a Amador, ¿vale? Tremendo porque ya se ha hablado del testamento encontrado en el cajón y atención, en ese testamento Rocío Flores y David Flores heredan. Y atención porque hay una movida gordísima. Estaros atentos porque, por supuesto, siguen hablando de Ortega Cano como un maltratador. Habla barbaridades de Amador que vais a escuchar ahora. Pero vamos a empezar esta segunda parte comentándolo desde el principio. Lo habíamos dejado con que Rocío Carrasco llamaba perro a Ortega Cano y maltratador sin decir la palabra, ¿vale? De Rocío Jurado que le había dado mala vida. Sale Ortega con música de terror de fondo. Dice que Ortega lo único bueno que tiene es que tiene conciencia y ahora mismo está con remordimientos. No son como otros, hablando de Antonio David. Ponen imágenes de Mariñas y María Teresa Campos diciendo que los últimos años de Rocío Jurado no fueron felices. Que Mariñas exagera y dice que desde que se casó con él. María Teresa Campos dice que nunca va a decir lo que le dijo Ortega Cano, pero que Ortega Cano siempre decía que no sabía si había hecho feliz a Rocío Jurado, ¿no? Empiezan a salir locuras. Empieza a salir la prima del nabo, Ana. Dice que ella sabía, porque se lo contó Rocío Jurado, que se iba a separar Ortega Cano. O sea, una tía que no tiene tanta familiaridad con Rocío Jurado, dice saber que se iba a separar. O sea, no lo sabe nadie, lo sabes tú. Que la ganadería de Hierbabuena iba a ser trasladada a otra finca que se iba a comprar, pero que no se compró al final porque era cara. Que esto pasó 6 meses antes del final de Rocío Jurado. Barbaridades brutales, brutales. Y bueno, es que la prima Nabo está ahí seguramente cobrando, ¿no? Supuestamente, para mí, ¿eh? Dice que Ortega Cano lo dice ya la prima Nabo, que tiene un problema, hablando de que si sería alcohólico sin decirlo, y es muy grave porque esto no se puede decir en la tele. O sea, esto no se puede hablar de enfermedades de nadie, ni de adicciones de nadie en la televisión. Ponen imágenes de Ortega con Jorge Javier hablando de los temperamentos, porque decía Ortega Cano que ella, o sea, Rocío Jurado y él tenían temperamentos para enfadarse y para enamorarse. Que Rocío Carrasco dice, no, los temperamentos hay que usarlos, pero para bien. Déjalo solamente para torear y para lo demás, olvídate, déjalo ahí. Dice que tiene un escrito, una libreta, o sea, que tiene un escrito, una libreta en concreto que quemó, que destruyó, pero que una hoja de esa libreta la salvó. Y que esa hoja es la que está ahora mismo en los juzgados. Dice que han encontrado otros documentos, otras libretas nuevas, 2 libretas más, que hablan de episodios de Rocío Jurado, que según ella son hechos graves y que escribió por si se le olvidaba o si le pasaba algo. No dice exactamente si le pasaba algo, da a entender eso, porque decir eso es llamarlo maltratador. Aquí yo creo que se está jugando una denuncia de Ortega Cano sin paliativos, ¿no? Dice, yo no soy juez, pero que la justicia actúe, y esas 2 libretas que les va a dar a la justicia, dice. Rocío Carrasco, una persona que lleva intentando destruir a Ortega Cano desde que Rocío Jurado empezó con él, porque lo ha visto como el gran enemigo. Ha sido la persona que ha protegido a Rocío Jurado de ella misma. Y entonces, esta es la venganza. O sea, ella habla todo esto con una cara de satisfacción tremenda, de felicidad, ¿vale? Ha conseguido lo que quería, pero lo gordo viene ahora. Porque dice que Amador no tiene ninguna vergüenza. Que Amador me da pena y lástima. Que está perdido, que es un infeliz, que lejos de despertarme ira, da mucha lástima. Que ser manager de Rocío Jurado y estar en casa comiéndose los mocos debe ser muy duro. Porque no lo llama nadie, ni quiere tener un vínculo profesional nadie con él. Pues fíjate que hemos estrenado un documental que ha sido número 1 en tendencias con prácticamente 200.000 visitas en 24 horas. Eso es lo que quieres tú. Son tus llamadas, tus intentos, tus poderes con las televisiones para que aíslen a Amador.
pero han nacido las redes sociales y hay más micros que le pueden dar la voz. Me alegro cada día más de haber dado la voz a Amador Moedano. Dice, paga tu frustración con otra. Yo no tengo la culpa. Brutal. Pero hay más, chicos. Los papeles que se han encontrado, dice que también hay papeles de Ortega Cano donde dice cosas como que a pesar de lo que nos ha pasado, yo te quiero. ¿No? Da a entender, a ver, no se puede hablar de violencia de género de una persona que está fallecida. No puede haberse una causa de una persona que está fallecida. Pero está sembrando dudas. Esto es totalmente denunciable. Sobre todo porque lo da por hecho, ¿vale? Rocío Carrasco dice, no entendí que Ortega llevase a los niños a Hierbabuena porque su familia estaba en Madrid, la vida de los niños estaba en Madrid y él tiene una casa estupenda en Madrid. Te los llevas para que Gloria esté a su cargo, dice Rocío Carrasco. Estoy seguro que Gloria tuvo que ver algo con esa idea tan loca. Yo quería que ellos se quedaran con mis hijos. Falso. Ortega Cano y los periodistas de la época, y además aquí hay que acudir a la hemeroteca, y yo me acuerdo de memoria, ya hablaban de que Rocío Carrasco amenazaba a Ortega Cano con que tenía que irse de la casa y la echó ella a él, según la prensa, ¿vale? No fue Gloria, fuiste tú la que hizo que Amador cogiera kilómetros de por medio. Esa Navidad estuvo con Ortega, con Gloria y Amador no, por primera vez en muchos años. Y dice que lo hizo por los niños. Y yo con la familia Ortega me llevo bien. Ahí no me meto porque son ganas de intentar decir que es buena madre y nunca lo ha sido, porque iba a serlo ahora, ¿no? Con perdón. Dice, me dicen que Ortega se va, que lo hace en un coche de mi propiedad, que era de mi madre, y yo llamo a Ana Iglesias para que diga que no se puede ir con ese coche. Hablamos de cuando se marchó de la casa de Hierbabuena. De Monte Alto. Es que Ortega está con un problema, vuelve a llamarlo alcohólico, y dice, y tenía miedo de que tuviese un accidente y la responsabilidad fuera mía. No, lo que pasa es que eres muy materialista y no querías que se fuera con el coche. Punto. Se acabó. O sea, aquí tu obsesión es el dinero. Es lo que vemos los espectadores, es mi opinión. Cuando se va, yo entro con Fidel en la casa y vemos un cajón, vemos en un cajón algo que nos sorprendió. El testamento. Atentos a esto porque esto es brutal. Brutal. He tenido que llamar a Amador y he sido la primera persona que ha hablado con Amador de este tema porque no conocía nada de este tema. Primicia mundial, ¿vale? En ese testamento se habla de que la ganadería es para Ortega. No, perdón. A ver cómo lo digo. Sí, la ganadería es para Ortega. La participación de la Moraleja es mayor en el sentido de que entra más gente. Y adivinar de quién estamos hablando. Rocío Flores y David Flores heredaban en ese testamento y tenían parte de moraleja, de la moraleja. Por lo tanto, iban a heredar. Lo gordo es que Gloria sería la persona administradora de lo que heredaban Rocío Flores y David Flores, ¿vale? Sin permisos judiciales, sin permisos de nadie. Gloria tenía poder absoluto y podía hasta alquilar las propiedades, el dinero, lo que fuera, de Rocío Flores y David Flores, ¿vale? Entonces, Rocío Carrasco cuando cuenta este testamento está toda feliz porque era la obsesión de ella, decir esto, ¿no? Y tiene una cara de satisfacción tremenda, pero claro, comete un grave error. Habla de que su madre no se fiaba de ella con este testamento, ¿vale? Si es verdad, porque Amador tiene dudas de si será un montaje, así lo digo, ¿eh? Sale la letra de José Antonio como prueba de que ese testamento era conocedor José Antonio y Gloria de él, porque deja muy buen lugar a Gloria. Y da a entender de que Gloria, cuando descubre el testamento actual y no ve el anterior, donde ella maneja un poder administrador importante, pues que es cuando Gloria se enfada, ¿no? Es la obsesión de ella dejar Gloria en mal lugar, por eso también tengo mis dudas de que todo esto sea tal y como dice. En este testamento Amador solo tendría una nave, no tendría ni la finca de los Naranjos que hemos visto en el documental, y todas las fincas las heredaría Juan de la Rosa. Todas las fincas, todos los terrenos los heredaría Juan de la Rosa. Y dice Rocío Carrasco, yo estaba como desheredada sin serlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, todos los bienes ya tenían propietarios. Pues porque esto es de la época de Antonio David y digamos que esto era un castigo de Rocío Jurado a su hija, por estar con Antonio David. Gloria lo controlaría todo para evitar que Antonio David se quedase con las cosas. Esa era la idea. José Antonio pensaba que ese era el testamento que iban a ver. Rocío Carrasco no perdona una cosa, y es que se da cuenta de que todo esto era un plan de Gloria, y que encima, según ella, Gloria ya estaba compinchado con Antonio David. Por eso Antonio David hizo la modificación de medidas antes de morir Rocío Jurado. Sabía que tal y como estaban las cosas,
los niños iban a heredar y él no podría controlar nada. Entonces, con la modificación de medidas sí podría tener acceso, con la ayuda de Gloria, al patrimonio que iban a heredar. La modificación de medidas era para esto, según ella, ¿no? Es un poco quimera, un poco invención. Y dice, cuando rompo con el ser, mi madre me levanta el castigo y el testamento se anula el 17 de septiembre de 2004. Entonces Gloria esperaba una bofetada a Rocío Carrasco y no pasó, ¿no? Gloria pensaba ejercer la presión que ejercía mi madre conmigo con ese testamento nuevo, anterior, quiero decir, el que acabó en 2004. Nadie sabía que lo tengo y creo que Amador y Rosa no lo sabían. Os confirmo que Amador y Rosa no sabían de este testamento, ¿vale? Amador ha quedado flipando y está llamando en estos momentos para saber si es verdad todo esto. ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, dadle like al vídeo. Por cierto, el adelanto del capítulo 11 es brutal. Se mete con Amador Moedano, se inventa barbaridades diciendo que le pidió un porcentaje de los derechos de Rocío Jurado. Habla de su deuda de $500,000 con Hacienda por culpa de la gestión que hizo de cosas de Rocío y que la familia quería que Rocío Carrasco le ayudase. No le ha ayudado y por eso tiene esa deuda con Hacienda. Jamás he preguntado a Amador por qué tiene una deuda con Hacienda y Rocío Carrasco la comenta. Y se podría decir que es por culpa de ella, que no le quiso ayudar. Comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse. Un beso enorme. Chao, chao.